Abigail, la mujer sabia que detuvo a un loco y salvó a un rey. La historia de Abigail, narrada en el primer libro de Samuel, 1 Samuel 25, es una poderosa lección sobre sabiduría, virtud y el impacto que una persona puede tener al actuar con discernimiento. En la tradición bíblica y en la enseñanza de la Iglesia Católica, Abigail es reconocida como un ejemplo de prudencia, humildad y valentía, características que le permitieron apaciguar el enojo de David y proteger a su familia y su pueblo de un desastre inminente. El contexto histórico y espiritual. Abigail vivió durante el periodo en el que el rey Saúl gobernaba Israel, pero su liderazgo ya había sido rechazado por Dios debido a su desobediencia. David, el joven pastor ungido como futuro rey por el profeta Samuel, todavía no había ascendido al trono y era un fugitivo perseguido por Saúl. Durante este tiempo, David lideraba un grupo de hombres, moviéndose por diversas regiones para evitar confrontaciones directas con Saúl y sus tropas. Abigail era la esposa de Nabal, un hombre rico pero necio que habitaba en Maón, en la región de Carmel. Aunque poseía una gran riqueza, se menciona que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, su carácter era arrogante y egoísta. Su nombre, Nabal, significa literalmente necio, en hebreo, lo que refleja su personalidad, mientras que Abigail, cuyo nombre significa alegría de mi padre, contrasta con su esposo, siendo descrita como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, 1 Samuel 25, 3. El conflicto entre David y Nabal. En una época de esquila de ovejas, una temporada de abundancia y celebración, David y sus hombres se encontraban cerca de las tierras de Nabal. Durante su estancia, David y su grupo habían actuado como protectores no oficiales de los pastores y los rebaños de Nabal, asegurándose de que no fueran atacados por bandidos o animales salvajes. En un gesto de cortesía y justicia, David envió a algunos de sus hombres a pedirle a Nabal provisiones, recordándole el favor que habían hecho al cuidar de sus bienes. Sin embargo, la respuesta de Nabal fue insultante y despectiva. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? 1 Samuel 25, 10-11. Esta respuesta no solo fue una muestra de ingratitud, sino también un insulto directo a David, cuestionando su legitimidad y su integridad. Al escuchar esto, David reaccionó con furia. Armó a unos 400 de sus hombres y se preparó para atacar a Nabal y destruir su casa, jurando no dejar vivo a ningún varón de su familia, 1 Samuel 25 horas y 22 minutos. La intervención sabia de Abigail. Cuando Abigail se enteró de lo sucedido, gracias a uno de los sirvientes que le contó sobre la respuesta de Nabal y el peligro inminente, actuó rápidamente. Sin consultar a su esposo, quien estaba probablemente ebrio celebrando la esquila, Abigail preparó un generoso suministro de alimentos, 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, grano tostado, tortas de higos y uvas pasas. Ordenó a sus siervos que llevaran estas provisiones adelante mientras ella los seguía, 1 Samuel 25, 18-19. En el camino, Abigail se encontró con David y su grupo. En un acto de profunda humildad y valentía, se postró rostro en tierra ante él y le pidió que escuchara sus palabras. Su discurso es un modelo de sabiduría y diplomacia. Asume la responsabilidad. Abigail pidió perdón por el comportamiento de su esposo, aunque no era culpable de sus acciones. Reconoció que Nabal era un hombre necio y sugirió que su nombre lo describía adecuadamente, 1 Samuel 25 horas y 25 minutos. Apela al futuro de David. Abigail reconoció que David era el ungido de Dios y le recordó que su destino era ser rey de Israel. Le pidió que no manchara su conciencia con el derramamiento innecesario de sangre, 1 Samuel 25, 28-31. Ofrece un regalo. Abigail entregó las provisiones como un acto de paz, demostrando gratitud por la protección que David y sus hombres habían brindado previamente. David, impactado por la sabiduría y la valentía de Abigail, reconoció que Dios la había enviado para evitar que cometiera un grave error. Aceptó sus palabras y sus provisiones, y decidió no atacar a Nabal ni a su casa. Su respuesta es un testimonio de su carácter y su disposición a escuchar el consejo de una mujer sabia.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. 1 Samuel 25, 32-33. La muerte de Nabal y el matrimonio de Abigail. Después de este encuentro, Abigail regresó a su casa y encontró a Nabal celebrando un banquete, como banquete de rey, completamente ebrio. No le dijo nada de lo sucedido hasta la mañana siguiente, cuando estaba sobrio. Al escuchar cómo Abigail había evitado el ataque de David, Nabal sufrió lo que parece haber sido un derrame cerebral o un ataque al corazón. La Biblia dice que se le paralizó el corazón y quedó como una piedra, 1 Samuel 25 horas y 37 minutos. 10 días después, el Señor lo hirió y murió. Cuando David escuchó de la muerte de Nabal, reconoció la justicia divina y envió mensajeros a Abigail para pedirle que fuera su esposa. Abigail aceptó, mostrándose nuevamente humilde al responder: He aquí, tu sierva será una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. 1 Samuel 25 horas y 41 minutos. Abigail se convirtió en una de las esposas de David, demostrando no solo su dignidad y sabiduría, sino también su disposición a alinearse con los planes de Dios para Israel. Lecciones espirituales y teológicas. La Iglesia Católica y los estudios bíblicos destacan varias enseñanzas clave en la historia de Abigail. La sabiduría y la prudencia. Abigail actuó con rapidez, discreción y valentía, demostrando que la sabiduría puede calmar la ira y evitar el desastre. La humildad. A pesar de su posición como mujer rica y respetada, Abigail se postró ante David y asumió la responsabilidad de los errores de su esposo, mostrando verdadera humildad. El papel de la mujer. Abigail es un ejemplo de cómo las mujeres, a través de la fe y la sabiduría, pueden ser instrumentos de paz y justicia. La soberanía de Dios. La historia subraya cómo Dios obra para proteger a los suyos y llevar a cabo su voluntad, incluso a través de circunstancias difíciles y personas aparentemente insignificantes. La justicia divina. La muerte de Nabal es vista como un acto de justicia divina, mostrando que Dios es quien juzga y retribuye según sus planes. El impacto de Abigail en la tradición cristiana. En la tradición católica, Abigail es vista como una figura de virtud que prefigura a María, la Madre de Jesús, en su humildad, sabiduría y disposición para interceder. Su historia inspira a los fieles a buscar la paz, a actuar con discernimiento y confiar en la providencia divina en medio de las adversidades. La vida de Abigail es un recordatorio de que incluso en situaciones complejas y llenas de desafíos, la fe y la sabiduría pueden transformar el curso de la historia. Abigail, una mujer prudente en tiempos de crisis. La historia de Abigail no solo se encuentra en el relato bíblico, sino que también está profundamente entretejida en la enseñanza y reflexión de la Iglesia Católica. Su carácter sabio, humilde y valiente se destaca como un modelo de virtud, especialmente en tiempos de adversidad y conflicto. Este relato, ubicado en 1 Samuel 25, ocurre durante un periodo de transición en Israel, cuando David aún no había asumido el trono pero ya era reconocido como el futuro rey ungido por Dios. Abigail vivía en un tiempo donde las mujeres tenían roles sociales limitados, pero su sabiduría y discernimiento la elevaron como un ejemplo atemporal de cómo actuar con justicia y fe, incluso cuando las circunstancias eran adversas. El trasfondo de la historia. David, un líder en formación. En el contexto de esta narrativa, David estaba en una etapa difícil de su vida. Aunque había sido ungido como futuro rey de Israel por el profeta Samuel, todavía vivía como un fugitivo, huyendo de la persecución del rey Saúl. A pesar de sus pruebas, David lideraba a un grupo de hombres que lo seguían fielmente. Estos hombres dependían de David no solo para liderarlos en batalla, sino también para sustentar sus necesidades básicas. En este escenario, David y sus hombres se establecieron temporalmente cerca de las tierras de un hombre rico llamado Nabal, quien vivía en la región de Carmel. Nabal era conocido por su riqueza, pero también por su carácter áspero y egoísta, descrito como un hombre duro y de malas obras, 1 Samuel 25, 3. En contraste, su esposa Abigail es presentada como de buen entendimiento y de hermosa apariencia. El conflicto con Nabal. Durante su estancia en Carmel,
David y sus hombres actuaron como una especie de protección no oficial para los pastores y los rebaños de Nabal. En lugar de robar o causar problemas, ellos velaron por la seguridad de los trabajadores de Nabal, asegurándose de que no fueran atacados por ladrones o animales salvajes. Esto era una práctica común en la región, donde los líderes locales dependían de acuerdos implícitos de reciprocidad para mantener la paz. Cuando llegó la temporada de esquila de ovejas, un tiempo de gran celebración y abundancia, David envió a algunos de sus hombres a pedir provisiones a Nabal. La solicitud era razonable, David simplemente pedía algo de la abundancia que Nabal estaba disfrutando, en reconocimiento por el servicio de protección que había brindado. Sin embargo, Nabal respondió con desprecio y arrogancia. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? 1 Samuel 25, 10-11. Este insulto fue una grave ofensa no solo para David, sino también para la ética de hospitalidad y respeto que era fundamental en la cultura israelita. La reacción de Nabal provocó la ira de David, quien inmediatamente reunió a 400 de sus hombres y juró vengarse, diciendo: Así haga Dios y aún añada, que de aquí a mañana no dejaré con vida a ninguno de los varones que pertenecen a Nabal. 1 Samuel 25:22. Abigail, una respuesta de sabiduría. Cuando uno de los siervos de Nabal escuchó la amenaza de David, corrió a informar a Abigail. Este sirviente reconoció el carácter necio de Nabal, pero también sabía que Abigail tenía la sabiduría y la capacidad para intervenir. El relato señala que el siervo dijo: El mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pero él es un hombre tan perverso, que no hay quien pueda hablarle. 1 Samuel 25:17. Abigail actuó con rapidez. Preparó una generosa provisión de alimentos y bebidas, incluyendo 200 panes, 5 ovejas y diversas frutas secas, y salió al encuentro de David sin informar a su esposo. Su rápida acción refleja su discernimiento, entendió que la situación requería una respuesta inmediata para evitar una tragedia. Cuando Abigail se encontró con David, su intervención fue un modelo de humildad y sabiduría. Al descender de su asno, se postró rostro en tierra y le pidió que escuchara sus palabras. Su discurso fue cuidadosamente estructurado para apaciguar la ira de David. Reconoció la ofensa de Nabal. Abigail no defendió a su esposo, sino que admitió su necedad. Lo describió como alguien cuyo nombre, Nabal, reflejaba su carácter. 1 Samuel 25:25. Asumió la responsabilidad, aunque no era culpable de la ofensa. Abigail se presentó como la responsable, pidiendo perdón en nombre de su esposo. 1 Samuel 25:28. Apeló al destino de David. Abigail reconoció que David era el ungido de Dios y que tenía un propósito divino. Le recordó que su destino era gobernar como rey de Israel y que no debía manchar su conciencia con un acto de venganza. 1 Samuel 25:30-31. David quedó profundamente conmovido por las palabras de Abigail y reconoció que Dios la había enviado para detenerlo. Aceptó las provisiones y decidió no atacar a Nabal ni a su casa, diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia, y bendita tú, que hoy me has detenido de derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. 1 Samuel 25:32-33. El fin de Nabal y el futuro de Abigail. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal celebrando con un banquete, como de rey, y completamente ebrio. No le contó nada hasta la mañana siguiente. Al enterarse de lo que había sucedido, Nabal sufrió un colapso, descrito como que su corazón se quedó como una piedra. 10 días después, el Señor lo hirió, y murió. 1 Samuel 25:37-38. David, al enterarse de la muerte de Nabal, vio en este evento la justicia divina. Envió mensajeros a Abigail para pedirle que se convirtiera en su esposa. Abigail aceptó, respondiendo con humildad: He aquí, tu sierva será una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor.
1 Samuel 25 horas y 41 minutos. Versículos clave sobre Abigail. 1 Samuel 25, 3. Y aquella mujer se llamaba Abigail, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Este versículo establece el contraste entre Abigail y Nabal, mostrando cómo una persona sabia puede brillar incluso en un entorno difícil. 1 Samuel 25 horas y 18 minutos. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó sobre asnos. Este pasaje ilustra la rapidez y generosidad de Abigail en actuar para evitar el desastre. 1 Samuel 25, 23-24. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies. Aquí se destaca su humildad al abordar a David. 1 Samuel 25, 32-33. Bendito sea el Señor, que te envió hoy a mi encuentro, me has detenido de derramar sangre y vengarme por mi propia mano. David reconoce que Abigail fue un instrumento de Dios para salvarlo de un error. Lecciones espirituales de Abigail. La prudencia supera a la ira. Abigail demuestra cómo la sabiduría y la humildad pueden calmar incluso las situaciones más tensas. La providencia divina, Dios usó a Abigail para preservar el propósito de David, mostrando cómo actúa incluso en medio de conflictos humanos. El valor de la mujer, Abigail es un modelo para las mujeres cristianas, mostrando cómo actuar con fe, valentía y prudencia puede marcar la diferencia. Su historia es una inspiración eterna para confiar en la sabiduría divina y actuar con justicia, incluso en tiempos de crisis.